En una casa enorme y silenciosa, perdida entre los páramos de Yorkshire, una niña recién llegada está a punto de descubrir que incluso los lugares más cerrados pueden esconder un secreto o más. Bienvenidos a Donde se escuchan los libros, un podcast donde las historias cobran voz. Escucha con calma y deja que la narración te envuelva. En el episodio de hoy, compartiremos la lectura de El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett, publicado en 1911. Un clásico de la literatura infantil inglesa que celebra el poder transformador de la naturaleza, la amistad y el paso del tiempo. En esta ocasión, nos detendremos en el capítulo 4 titulado Marta, elegido cuidadosamente porque creemos que aquí ocurre algo especial. Es el momento en que el misterio comienza realmente a florecer. Este episodio inaugura una pequeña colección de historias donde la naturaleza no es solo escenario, sino transformación. El capítulo narra el primer encuentro entre Mary Lennox, una niña de la alta sociedad criada en la India colonial, y Marta, una joven sirvienta proveniente de los páramos del norte de Inglaterra. Una conversación sencilla comenzará a transformar el carácter orgulloso y solitario de la niña y abrirá la puerta a los misterios que rodean el señorío de Misselthwaite. Comenzamos. El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett. Capítulo 4. Marta. Por la mañana, la niña se despertó por el ruido que hacía una joven sirvienta que había entrado a su habitación a prender el fuego. Estaba arrodillada sobre la alfombrilla del hogar, rastrillando las cenizas. Mary siguió acostada y la observó unos instantes. Luego empezó a examinar la habitación donde se encontraba. Nunca había visto un cuarto como aquel, y le pareció a la vez curioso y lóbrego. Las paredes estaban cubiertas de tapices bordados con escenas de una cacería. Bajo los árboles se veía personajes fantasiosamente ataviados y a lo lejos se atisbaban las torres de un castillo. Había cazadores y caballos, y perros y damas, y Mary se sintió como si estuviera con ellos en aquel bosque. Al otro lado de un alto ventanal podía verse una gran extensión de terreno que remontaba y en el que no había ni un solo árbol. Parecía un mar sin fin, sombrío y violáceo. «¿Qué es aquello?», dijo señalando la ventana. Marta, la joven sirvienta, que acababa de ponerse de pie, miró en aquella dirección y también señaló con el dedo. «¿Qué? ¿Eso de ahí?», preguntó. «Sí, eso nada más que el páramo», dijo con una sonrisa bonachona. «¿Qué? ¿Te gusta?». «No», contestó Mary, «no me gusta nada». «Es por la falta de costumbre», respondió Marta, volviendo a la chimenea. «Ahora te parece demasiado grande y vacío, pero ya te gustará». «¿Y a ti, te gusta?». «Vaya que sí, ya lo creo», contestó Marta, abrillantando con jovialidad la rejilla. «Pero cuánto me gusta a mí, si no está todo vacío, de veras que no, si está lleno de vida. Y hay que si huele bien, en primavera y en verano, cuando salen las florecillas de retama y de láulaga y de brezo. A mí me huele toda miel, y hay tanto aire puro, y el cielo parece que fue muy alto, y las abejas y las alondras. Vaya sonidos, vaya zumbidos y cantares. No viviría yo lejos del páramo por nada del mundo». Mary la escuchó con una expresión de seriedad y desconcierto a la vez. Los criados indios, a los que estaba acostumbrada, no eran así, sino que se mostraban serviles y sumisos. De ningún modo hablaban a sus amos como si fueran sus iguales, sino que les hacían zalemas y reverencias y los llamaban protectores de los pobres y cosas por el estilo. Al criado indio se le ordenaba que hiciera algo. No se le pedía ni se le decía ni por favor ni gracias. Y cuando Mary se enfadaba, abofeteaba a su aya. Por eso se preguntó cómo reaccionaría aquella muchacha si le diera una bofetada. Era una chica rolliza, sonrosada y afable,
pero también daba muestra de cierta determinación, lo que hizo pensar a Mary que tal vez la muchacha respondería con otro bofetón, sobre todo si quien la había bofeteado no era más que una niña. «Eres una sirvienta muy rara», dijo Mary, recostada en los almohadones con bastante arrogancia. Marta se puso en cuclillas y aún con el cepillo de lustrar en las manos se echó a reír. No parecía haberse molestado. «Sí, ya lo sé», dijo. «Si hubiera una gran señal aquí en Misselthwaite, yo ni siquiera estaría entre las criadas de más bajo rango. Bueno, quizá me habría podido quedar de fregona sin salir para nada de la cocina. Sé que soy muy vulgar y que tengo un acento muy fuerte, pero este caserón, aunque sea tan señorial, también es un lugar pero que muy extraño. Si no parece haber ni señor ni señá de la casa, menos el señor Pitche y la señá Medlock. Y cuando está aquí el señor Craven, no quiere saber nada de nada. Y además, casi nunca está en la casa. Si la señá Medlock me dio este puesto, es por lo buena que es». Y dijo que no podría habérmelo dado si Misselthwaite fuera como las demás casas de postín. «¿Vas a ser mi criada?», preguntó Mary, con el mismo tono altivo que usaba en la India. Marta se puso a frotar de nuevo la rejilla. «Yo le sirvo a la señá Medlock», dijo con resolución, «y ella le sirve al señor Craven. Yo me encargaré de trabajar aquí arriba y de servirte a ti un poco, aunque creo que no vas a necesitar que te sirvan mucho». «¿Pero quién va a vestirme?», quiso saber Mary. Marta se puso de nuevo en cuclillas y se quedó mirándola. Tan asombrada estaba que su acento se hizo aún más marcado si cabía. «¿Pero cómo? ¿No tienes idea acaso de vestirte sin ayuda de nadie?», le preguntó Marta. «¿Qué dices? No entiendo el idioma que hablas», dijo Mary. «Ay, que se me olvidó», manifestó Marta. «Ya me lo dijo la señora Medlock, que tuviera yo cuidado, que si no, no me ibas a entender ni una pizca. Bueno, mira, te lo diré otra vez. ¿No sabes vestirte tú sola?». «No», contestó Mary toda indignada. «En mi vida lo he hecho. A mí, por supuesto, me vestía mi aya». «Vaya», dijo Marta sin darse cuenta en absoluto de su insolencia. «Pues ya va siendo hora de que aprendas. Cuanto antes aprenda, mejor. Si además te hará mucho bien. Mi madre siempre dice que no comprende cómo los hijos de la gente rica no terminan todos embobados con tanta haya y están tan remilgados y lavados cuando los sacan de paseo que parecen cachorrillos nada más». «En la India es diferente», dijo la señorita Mary con desdén. Aquella situación se le hacía prácticamente intolerable. Pero Marta no se dio por aludida y respondió casi comprensivamente. Sí, ya veo que es diferente. Casi me atrevería a decir que es porque hay tanta gente de color allá, en vez de gente blanca y respetable. Si cuando me dijeron que llegabas tú de la India, yo pensé pa' mis adentros que también tú eras de color». «¿Cómo?», exclamó Mary. «¿Cómo? ¿Que te pensabas que yo era una india? Eres una hija de cerdos». Marta se quedó mirándola y parecía que le había subido la temperatura. Oye, ¿qué es esto de llamar cosas a naide? Así no habla una señorita. Si no tengo nada contra la gente de color. Si cuando leo sobre ellos en los opúculos se dice que son pero que muy religiosos y que la persona de color es un ser humano y un hermano. Pero yo, que nunca había visto a una, pues estaba muy contenta de que iba a ver ahora una de cerca. Cuando vine esta mañana a encender la chimenea, me acerqué a tu cama y retiré las sábanas para verte. Y ea, que ahí estabas tú», dijo con desilusión, «tan oscura como lo puedo hacer yo». «Bueno, no, que tú estás más amarilla». Mary ni siquiera intentó controlar su ira ni su humillación. «¿Con que te pensaste que yo era una india? ¿Cómo te atreves? Si no sabes nada sobre los indios. Si no son personas, son solo criados que deben hacerte zalemas y reverencias. Si no sabes nada de la India, no sabes nada de nada». La niña se puso furiosa, sintiéndose muy desvalida ante su interlocutora, lo cual se limitaba a mirarla con simpleza. De pronto, empezó a notarse terriblemente sola, muy lejos de cuanto entendía y de cuanto la entendía ella. Se arrojó boca abajo sobre las almohadas y se puso a sollozar desconsoladamente. Y lloró con tanto descontrol que Marta,
Con el buen carácter que tenía esa muchacha de Yorkshire, se asustó un tanto y sintió muchísima lástima, así que fue hacia la cama y se acercó a Mary. «Oye, no llores. Venga, venga», le imploró. «¿De verdad que no debes llorar ansí? Si yo no sabía que te iba a ofender. Si es verdad que no sé nada de nada. Como tú misma has dicho. Le pido perdón, señorita. Perdóneme usted. Ay, deje de llorar». Había algo reconfortante y de veras cariñoso en aquella extraña manera de expresarse, y la determinación de la muchacha surtió efecto, porque Mary fue dejando de llorar y acabó por tranquilizarse. Marta también sintió gran alivio. «Ya es hora de levantarse», le indicó. «La señá Medlock me dijo que te sirviera todo, el desayuno y la comida, en el cuarto de al lado. Es un cuarto para que juegues. Te ayudaré a vestirte si te levantas de la cama, porque si tienes los botones a la espalda, no vas a abotonarlo tú sola, ¿verdad que no?». Cuando Mary finalmente decidió levantarse, comprobó que las prendas que había sacado Marta del armario no eran las mismas que había llevado puestas la noche anterior durante el viaje. «Esa no es mi ropa», dijo. «La mía es de color negro». Contempló aquel abrigo de grueso paño de lana blanca y el vestido a juego y añadió con fría aprobación: «Esa ropa es más bonita que la mía». «Pues esto es lo que t'has de poner hoy», respondió Marta. El señor Craven ordenó a la señora Medlock que comprara estas cosas allá en Londres, y dijo: «No quiero que la niña vaya vestida de negro como un alma en pena. Esta casa sería aún más triste. Hay que vestirla con un poquitillo de color». Mi madre me dijo que sabía muy bien lo que quería decir el señor Craven, y es que mi madre siempre sabe lo que quiere decir todo el mundo. Poco le gusta a ella el negro. «Yo odio las cosas negras», repuso Mary. Durante el proceso de vestir a la niña, ambas aprendieron algo. Marta había abotonado a sus hermanitos, pero nunca había visto una niña que se quedara quieta a la espera de que otra persona se lo hiciera todo, como si no tuviera pies ni manos. «¿Y por qué, si puedes saberse, no te pones los zapatos?», dijo Marta, cuando Mary, sin mediar palabra, estiró el pie. «Me los ponía mi aya», contestó la niña, mirándola fijamente. Era la costumbre. Lo decía a menudo. Era la costumbre. Allí, en la India, los criados siempre lo decían. Si alguien les ordenaba que hicieran algo que sus antepasados no habían hecho en un milenio, se quedaban mirando apaciblemente y decían: «No es la costumbre», y asunto concluido. Pero aquí no era la costumbre permanecer de pie para que la vistieran a una como si fuera una muñeca. Antes de estar lista para el desayuno, la niña empezó a sospechar que durante su estancia en el señorío de Misselthwaite terminaría aprendiendo cosas que le serían del todo nuevas, tales como ponerse los zapatos y las medias y recoger lo que dejaba caer al suelo. Si Marta hubiera sido una doncella que conociera su cometido, se habría mostrado más sumisa y respetuosa, y habría sabido que, entre sus obligaciones, estaba la de cepillar el cabello a la niña y abotonarle las botas, además de recoger sus cosas del suelo y colocarlas en su sitio. Pero Marta no era más que una agreste muchacha de Yorkshire sin ningún tipo de formación en las labores de doncella. Se había criado en una casita del páramo con una legión de hermanos que no habían soñado más que con descuidar de sí mismos y de los más pequeños, algunos de los cuales eran aún criaturas a las que había que llevar en brazos o que apenas empezaban a dar sus primeros pasos tambaleantes. Si Mary Lennox hubiera sido una niña dispuesta a divertirse, se habría reído de lo dispuesta que estaba Marta a conversar, pero se limitaba a escucharla con frialdad y le sorprendía todas las libertades que se tomaba. Al principio, no tenía ningún interés en la conversación, pero paulatinamente, a medida que la muchacha proseguía de esa manera bonachona y afable, Mary empezó a tomar nota de lo que estaba contando. «Ay, si nos vieras», dijo, «si somos todos 12, y mi padre solo gana 16 chelines por semana. Y si vías a mi madre lo dispuesta que es, y hace lo posible pa' caiga gacha pa' tos. Mis hermanillos se divierten en el páramo, y allí están jugando todo el día. Y mi madre dice que es el aire del páramo lo que les hace engordar, y hasta se cree que comen la misma hierba que las jacas salvajes. Y el Deacon, que ya tiene 12 años, va con una jaca y dice que es suya». «¿Y dónde se la encontró?» «En el páramo,
cuando estaba con su madre y era pequeña. Se hicieron amigos. Le daba pan y le arrancaba hierbas de la tierra para dárselas. Y la jaca le cogió cariño y lo sigue a todas partes y deja que se le monte encima. Si es que el Deacon es un bonachón y eso le gusta a los animales. Mary nunca había tenido un animalito doméstico, aunque desde siempre lo había deseado. Así que empezó a sentir cierto interés por Deacon. Y como nunca había estado interesada en nadie más que en sí misma, aquello fue el amanecer de un saludable entusiasmo. Cuando acudió a la habitación que habían transformado en cuarto de juegos, se encontró con que se parecía al dormitorio. No era habitación de niño, sino de persona mayor, con cuadros lúgubres y enormes sillas de roble. Todo de un estilo antiguo. En la mesa del centro de la habitación había un abundante desayuno, pero como Mary tenía poco apetito, miró casi con indiferencia el plato que Marta puso ante ella. «No lo quiero», dijo. «¿Que no quieres las gachas?», exclamó Marta con incredulidad. «No, pero si no sabes lo rebuenas que están, con un poco de melaza o un poquito de azúcar». «No quiero». «Ay», dijo Marta, «que no puedo ver que se eche a perder la buena comida. Si mis hermanos se sentaran a esta mesa, la dejarían limpia en nada». «¿Y por qué?», preguntó Mary con frialdad. «¿Qué por qué?», expresó Marta a modo de eco. «Porque muy rara vez en su vida han tenido los estómagos llenos, si tienen tanta hambre como las crías de los zorros y los halcones». «Yo no sé lo que es tener hambre», dijo Mary, con la indiferencia propia de la ignorancia. Marta la miró indignada, pues te haría bien que mucho bien que probases las gachas. Si salta a la vista que te harían pero que mucho bien, dijo descaradamente. No tengo nada de paciencia con esa gente que se sientan y se ponen a mirar un buen pan y un buen pedazo de carne. Te lo digo de verdad. Ya quisiera yo que Deacon, Phil y Jane y los demás tuvieran bajo el mandil todo lo que hay aquí. «¿Por qué no se lo llevas?», le sugirió Mary. «Si no es mío», contestó Marta resueltamente. «Y además, hoy no libro. Solo libro un día al mes, como los demás. Y ese día me voy a casa y le hago la limpieza a mi madre, y ansí, ese día, mi madre descansa». Mary tomó un poco de té y un pedacito de pan tostado con mermelada. «Abrígate mucho y ya está. Sal a correr y a jugar ahí fuera», le dijo Marta. «Te sentará bien y te entrarán más ganas de comer». Mary fue hasta la ventana. Había jardines y senderos y grandes árboles, pero todo parecía sombrío y helador. «¿Fuera? ¿Por qué tengo que salir si hace tanto frío?» «Pues si no sales, tendrás que quedarte en casa. ¿Y aquí qué vas a hacer?» Mary miró en torno suyo. Efectivamente, no había nada que hacer. Cuando la señora Medlock dispuso la salita como cuarto de juegos, no había pensado en diversión alguna, de modo que tal vez sería mejor, se dijo Mary, salir y ver cómo eran los jardines. «¿Vendrá alguien conmigo?», preguntó. Marta se quedó mirándola. «Irás tú sola», respondió. «Tendrás que aprender a jugar como los demás niños que no tienen hermanos. Nuestro Deacon sale por el páramo y juega él solo durante horas y horas. Así es como se hizo amigo de la jaca salvaje. Y además lo conocen algunas ovejas del páramo. Y los pájaros bien a comer de su mano. Aunque poco haya que comer, siempre se guarda algo de pan para engatusar a sus animalillos». Y Mary decidió salir precisamente por lo que Marta le había contado de Deacon, aunque en aquel momento no se diera cuenta de ello. Pensó que, aunque no hubiera ni jacas ni ovejas, sí habría pajaritos ahí fuera, que serían distintos de los de la India, y tal vez se divertiría viéndolos. Marta le dio el abrigo y el sombrero, además de un par de botines muy resistentes, y le indicó el camino hacia la planta baja. «Si sigues por aquí, llegarás a los jardines», dijo, señalando una puerta en un muro rodeado de arbustos. «En primavera salen muchas flores, pero ahora no hay nada». Dudó un instante antes de proseguir. «Uno de los jardines está cerrado con llave. Nadie ha entrado en 10 años». «¿Por qué?», preguntó Mary a su pesar. «He aquí otra puerta cerrada», se dijo, que había que sumar al centenar que ya tenía la misteriosa casa. El señor Craven ordenó que se cerrara cuando murió su esposa tan de pronto. No se permite la entrada, porque era el jardín de ella. Cerró la puerta con un cerrojo
y en un hoyo enterró la llave. ¡Ay! Que oigo el timbre de la señora Medlock. Me voy a correr. Cuando Marta se hubo ido, Mary bajó por el sendero que conducía a la puerta que había en mitad de la maleza. No podía dejar de pensar en el jardín en el que nadie había entrado en 10 años, y se preguntó qué aspecto tendría y si aún habría flores. Al atravesar la puerta del plantío de arbustos, se encontró en mitad de unos jardines magníficos, de amplios céspedes y senderos serpenteantes de bordes rematados. Había árboles y macizo de flores, y más árboles de hoja perenne recortados con extrañas formas. También un enorme estanque con una vieja fuente de color gris en el centro. Pero los macizos estaban vacíos porque era invierno, y de la fuente no manaba agua. Ese no era el jardín que estaba cerrado con llave, pensó, y se preguntó cómo podrían haberlo aislado de los demás, con lo fácil que era entrar en todos los jardines. Y en eso estaba Mary cuando vio que al final del sendero por el que deambulaba había un largo muro cubierto de hiedra. Aún no conocía bien Inglaterra como para saber que se estaba adentrando en las huertas de aquel señorío, donde se cultivaban legumbres y árboles frutales. Fue hacia el muro y halló entre la hiedra una puerta verde que estaba abierta. Era evidente que no daba al jardín cerrado con llave, pues se podía entrar. Cruzó la puerta y se encontró con que era un jardín amurallado, uno de los varios jardines que parecían comunicarse con otros, y vio otra puerta verde, también abierta, por la que se entreveían arbustos y senderos entre macizos donde se cultivaban las hortalizas de invierno. Los árboles frutales estaban sujetos a la pared y había armazones de cristal por encima de alguno de los macizos. Allí no había vegetación, y el lugar tenía un aspecto desapacible, pensó Mary mirando a su alrededor, y se dijo que tal vez sería más bonito en verano, cuando las cosas se tornaran verdes, porque ahora no tenía nada de encanto. Al poco rato, un hombre ya mayor, con una pala al hombro, atravesó la puerta que daba al segundo jardín. Se sobresaltó al ver a Mary, y luego se tocó la gorra a modo de saludo. Era un hombre de expresión hosca y no parecía nada contento de verla. Pero a Mary tampoco le agradaba aquel jardín, y puso su expresión de desavenida, pues no le agradaba ver al jardinero tampoco. «¿Qué es este jardín?», le preguntó. «Es una de las huertas», respondió el otro. «¿Y aquello qué es?», dijo Mary, señalando la otra puerta verde. «Otro jardín nada más, y hay otro al otro lado del muro, y al lado de este, la huerta». «¿Puedo entrar en esos jardines?», preguntó Mary. «Bueno, si quieres, pero no hay nada que ver». Mary no contestó. Bajó por el sendero y atravesó la segunda puerta verde. Allí había más muros, más hortalizas de invierno y más armazones de cristal. Pero en el segundo muro había otra puerta verde que no estaba abierta. ¿Sería quizás, se dijo, la que conducía al jardín en el que nadie había entrado en 10 años? Como no tenía nada de tímida y siempre había hecho lo que había querido, Mary fue hasta la puerta verde y dio la vuelta al tirador. No quería que la puerta cediese, porque de ese modo sabría que había dado con el misterioso jardín. Pero no fue así, porque la puerta se abrió con facilidad y Mary vio que aquello era una huerta, también rodeada de muros contra los que se apoyaban los árboles, y allí estaban los frutales sin hojas ni frutos, sobre un césped que en invierno se volvía de color pardo. Pero no había ninguna puerta verde, y eso que la buscó por todas partes. Mary había notado al entrar que en un extremo del jardín el muro no parecía terminar allí donde acababa el huerto, sino que se extendía más allá, como si también cercara un lugar situado al otro lado. Podía ver las copas de los árboles que asomaban por encima, y cuando se detuvo, vio un ave con el pecho de un rojo brillante posada en la rama más alta de uno de los árboles, y de pronto se puso a piar su canto de invierno, casi como si hubiera visto a la niña y estuviera llamándola. Mary se quedó quieta y se puso a escuchar al pajarito, y de algún modo su alegre y simpático silbido la contentó. Y es que hasta una niña antipática puede sentirse sola. Aquel enorme caserón cerrado, y el amplio páramo desnudo, y los grandes jardines desnudos, la habían hecho sentirse como si no quedara nadie más allá que ella en el mundo. Si hubiera sido una niña afectuosa, acostumbrada a que la quisieran,
tendría el corazón acongojado, pero a pesar de ser Mari la desavenida, sentí una gran tristeza. Aquel pajarito de tan vivo color despertó en su amarga carita una expresión que era casi una sonrisa. Por eso, siguió escuchándolo hasta que el ave echó a volar. En nada se parecía a las aves de la India, y le había gustado, y quería saber si volvería a verlo una vez más. Puede que viviera en el misterioso jardín, se dijo, y que fuera conocedor de todos sus secretos. Tal vez pensar tanto en el jardín abandonado se debía a que Mari no tenía nada que hacer. Aquel jardín despertaba su curiosidad y Mari quería saber cómo era. Se preguntaba por qué habría enterrado la llave el señor Craven, pues si tanto había querido a su esposa, ¿a qué se debía que aborrecía su jardín? También se preguntó si algún día vería a su tío, aunque sabía que cuando lo viera no le habría de agradar su persona y tampoco ella le gustaría a él. Lo único que haría, se dijo a la niña, sería permanecer de pie delante del señor Craven y mirarlo sin pronunciar palabra, a pesar de su enorme interés en preguntarle por qué había enterrado la llave, pues le parecía una cosa inexplicable. Ni yo quiero a nadie, ni nadie me quiere a mí, pensó. Yo no sé hablar como los hijos de los Crawford, que están todo el día charlando y riéndose y haciendo ruido. Pensó en el pajarito y en cómo le había cantado a ella su melodía. Y cuando empezó a recordar la copa del árbol donde estaba posado, se detuvo de pronto en mitad del sendero. Creo que ese árbol está en el jardín secreto. Estoy segura, dijo. Estaba rodeado de un muro, pero no había ninguna puerta. Así que regresó a la primera huerta en la que había entrado y vio al viejo jardinero que estaba cavando. Fue hasta él y se puso a su lado, y lo observó unos instantes de esa manera tan fría que la caracterizaba. Él no le hizo ningún caso, así que al final ella le habló. «He estado en los otros jardines», dijo. «No hay nada que te lo impida», respondió él malhumorado. «He estado en el huerto». «Pues no había perro en la puerta que te mordiera», le contestó el jardinero. «No hay ninguna puerta que dé al otro jardín», dijo Mari. «¿Qué jardín?», preguntó el otro con voz áspera, dejando de cavar unos instantes. «El que está al otro lado del muro», contestó la señorita Mari. «Hay árboles del otro lado. He visto las copas. También vi un pajarito con el pecho rojo que se posó en una rama y se puso a cantar». Con gran sorpresa de ella, aquel rostro curtido por la intemperie mudó de expresión, y lentamente apareció una sonrisa. El jardinero parecía tan distinto, y esto hizo pensar a Mari lo curioso que era sonreír. Cuando una persona sonreía, parecía mucho más amigable. Era algo que no se le había ocurrido hasta ese momento. El jardinero giró hacia el lado de su jardín que daba al huerto y se puso a silbar. Era un silbido grave y meloso. Mari no entendía cómo un hombre tan hosco podía producir un sonido tan tierno. Casi al instante sucedió algo maravilloso. Mari oyó el suave y rápido batir de alas por el aire, y hasta ellos voló el pajarito del pecho rojo que se posó en un montoncito de tierra cerca de los pies del jardinero. «Aquí está», se rió el viejo jardinero, y le dirigió la palabra al pajarito como si estuviera hablándole a un niño. ¿Dónde has estado, pordiosero pequeñajo?, le dijo, «si no te he visto en todo el día. ¿Es que ya has empezado a cortejar alguna, cuando en todavía no es la hora? Tienes tú mucho atrevimiento. Eso es lo que tienes». El pajarillo cabeceó hacia un lado y lo miró con su ojo dulce y brillante, que era como una gota negra de rocío. Parecía estar a gusto y no tenía ningún miedo. Entonces se puso a saltar de un lado a otro y a picotear vigorosamente la tierra levantada en busca de semillas y de insectos. Mari notó una extraña sensación en su interior, pues era un pajarito tan precioso y alegre si parecía como una persona. Tenía un cuerpito diminuto y regordete, un pico delicado y finas patitas. «¿Viene el pajarito siempre que lo llama usted?», preguntó en voz muy baja. «Ya lo creo que viene, pero si lo conozco desde que no era nada más que un volantón. Se salió del nido que había en el otro jardín y no tenía fuerzas para regresar durante unos días. Y nos hicimos amigos. Luego
volvió a volar, y como el resto de la nidada se había marchado, pues estaba solo y se vino conmigo. ¿Qué tipo de pájaro es?, preguntó Mari. ¿No lo sabes tú? Es un petirrojo, y son los pajarillos más simpáticos y que tienen mayor curiosidad. Si son tan cariñosos como los perros, siempre que sepas llevarte bien con ellos. Mira cómo pica por todas partes y nos echa una mirada de vez en cuando. Es que sabe que estamos hablando mal de él. Era asombroso ver al viejo jardinero. Miraba a aquel pajarito regordete de chaleco rojo como si fuera su amigo y estuviera orgulloso de él. «Es un engreído», dijo el jardinero soltando una risita. «Le gusta que hablen de él. Y además es curioso. Re 10 no hay otro más intrometido y curiosón. Siempre viene a ver qué estoy plantando. Si sabe todo lo que el señor Craven, no se molesta en averiguar. Si este pajarillo es nada menos que el jardinero jefe. Ya lo creo que lo es». El petirrojo saltaba de un lado a otro con gran animación, picoteando la tierra, y de vez en cuando se detenía y miraba a Mari y al jardinero un instante. Mari pensaba que sus ojos, esas gotitas negras de rocío, la observaban con gran curiosidad, como si estuviera descubriendo todo acerca de ella, y fue en aumento aquella extraña sensación que había percibido antes dentro de sí. «¿Dónde se fueron los otros pajaritos de la nidada?», le preguntó al jardinero. «¿Qui los ha? Los mayores los echan del nido y les hacen volar, y ya están desperdigados en un santiamén. Este de aquí es listo, y sabía, ya lo creo, que estaba él solo». La señorita Mari se acercó un poco más al petirrojo y lo miró con mucha atención. «Yo estoy sola», expresó. Hasta entonces no se había dado cuenta de que estar sola era justo una de las cosas que la hacían sentirse contrariada y molesta. Y lo comprendió en el instante mismo en el que aquel pajarito la miró y ella lo miró a él. El viejo jardinero se echó la gorra hacia atrás de la cabeza calva y se quedó observándola. «¿Eres tú la moza que han traído de la India?», preguntó. Mari asintió con la cabeza. «No me extraña, pues, que estés sola, y más sola que habrás de estar». Entonces se puso a cavar de nuevo, agrietando la fértil tierra parduzca del jardín con la pala, mientras el petirrojo brincaba con gran actividad de un lado a otro. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Mari. El jardinero se irguió para responder. «Ben Weatherstaff», contestó. Luego agregó con una tosca sonrisa. «Yo también estoy solo, menos cuando éste está conmigo», y señaló el pajarito con el pulgar. «Espero que el único amigo que tengo». «Yo no tengo ni un solo amigo», dijo Mari. «Nunca he tenido amigos. Mi aya no me quería y nunca he jugado con nadie. Es costumbre de aquellas tierras de Yorkshire decir lo que se piensa con toda franqueza, y el viejo Ben Weatherstaff era de verdad un hombre del páramo». «Si tú y yo somos una pizca parecidos», dijo, «como si nos hubieran hecho del mismo paño. Ni tú ni yo tenemos buen aspecto, y los dos parecemos amargados. Y es que además lo somos. Y seguramente tenemos los dos el mismo genio de 1000 demonios. Vaya que sí, te lo aseguro». Así de abiertamente se expresó el jardinero, y hasta entonces Mary Lennox no había oído a nadie decir la verdad sobre cómo era ella. Estaba acostumbrada a los criados indios, siempre haciendo zalemas y sometiéndose a lo que uno exigiera. Además, nunca había prestado atención a su aspecto, pero se preguntó si acaso era tan poco agraciada como el propio Ben Weatherstaff y si su expresión era tan amargada como la que había tenido él hasta que había llegado el pajarito. Incluso se preguntó si de verdad tenía un genio de 1000 demonios. En definitiva, empezó a sentir cierto desasosiego. De pronto estalló un nítido y agitado gorjeo cerca de donde se encontraba Mari, y ésta se dio la vuelta. Estaba a muy corta distancia de un pequeño manzano, y el pajarito se había posado en una de sus ramas y había empezado a cantar. Ben Weatherstaff se echó a reír con ganas. «¿Por qué canta?», preguntó Mari. «Es que ha decidido que quiere ser tu amigo», respondió Ben. «Que me maten si no se han caprichado de ti». «¿De mí?», preguntó Mari. Entonces se acercó al árbol con sigilo y miró hacia arriba.
¿Serías de verdad mi amigo?, le dijo al petirrojo como si estuviera hablándole a una persona. ¿De verdad lo serías? Y no pronunció esas frases con su dura voz de siempre, ni con su altiva voz india, sino con un tono melifluo y obsequioso, lleno de ilusión. Tanto era así que Ben Weatherstaff se quedó tan sorprendido como ella cuando lo oyó silbar para llamar al petirrojo. «Anda», exclamó, «pero si la has dicho con una voz tan bonita como si fues una niña de verdad y no una vieja amarga. Pero si casi la has dicho como el Deacon, que les habla a sus criaturas en mi tal páramo». «¿Conoce usted a Deacon?», le preguntó Mary, rápidamente dándose la vuelta. «Todos lo conocen. Si el Deacon va por todas partes. Si hasta lo conocen las mismas zarzamoras y las campanillas del brezo. Si te aseguro que hasta los mismos zorros le enseñan dónde tienen la camada y las alondras ni esconden sus nidos de él». Mary quería hacer más preguntas sobre Deacon porque le despertaba casi tanta curiosidad como el jardín abandonado. Pero justo en ese momento, el petirrojo terminó su canto, sacudió y extendió las alas y echó a volar. Su visita había concluido y ahora se marchaba a hacer otros menesteres. «Pero, ¿se ha sobrevolado el muro?», gritó Mary observando el vuelo. «Ha volado hasta el huerto. Ha cruzado el otro muro, hasta el jardín que no tiene puerta». «Allí vive», dijo el viejo Ben, «y es que allí salió del cascarón. Y si está cortejando alguna, será otra petirroja de los rosales de allá». «¿Rosales?», dijo Mary. «¿Allí hay rosales?». Ben Weatherstaff levantó la pala y siguió cavando. «Lo sabía hace 10 años», musitó. «Me gustaría ver los rosales», dijo Mary. «¿Dónde está la puerta verde? Ha de haber una puerta». Ben hundió la pala en la tierra y volvió a ser tan hosco como al principio. «Lo sabía hace 10 años, pero ya no hay nada», dijo. «¿Que no hay una puerta?», exclamó Mary. «Tiene que haber una puerta». «No hay ni una puerta que puedas tú encontrar, ni una puerta que a nadie le importe. Además, no te metas donde no te llaman. No seas una moza tan intrometida. Venga, que tengo que trabajar. Vete a jugar por ahí. Ya no puedo perder más tiempo». Así dejó de cavar, se echó la pala al hombro y se puso a caminar, sin mirarla siquiera y sin despedirse. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. En estas páginas comienza a insinuarse el misterio que rodea a Misselthwaite, pero todavía queda mucho por descubrir. Yo creo que cada lector, o en este caso cada oyente, encuentra su propio significado entre sus páginas. Y para finalizar, la pregunta del lector. Hasta aquí, ¿qué personaje te generó más intriga? Antes de despedirnos, quiero mencionar la hermosa edición que utilicé para esta lectura. Pertenecen a la colección de Historias Maravillosas de RBA. Son libros de tapa dura, con ilustraciones muy cuidadas y detalles dorados que lo convierten en un libro precioso de leer y para atesorar en la biblioteca. Si disfrutás este espacio y te gustaría que más libros encuentren su voz en esta biblioteca sonora, puedes apoyar el proyecto con un cafecito o suscribiéndote. También puedes dejar tu comentario e incluso proponer qué clásico te gustaría escuchar en futuros episodios, o participar en la votación para elegir la lectura completa de uno de estos libros. Y si este jardín secreto despertó tu curiosidad, prepárate. En el próximo episodio dejaremos atrás los páramos de Yorkshire para viajar a la campiña inglesa. Allí conoceremos a un grupo de entrañables animales en otro clásico de la literatura infantil, El viento en los sauces. Esto fue Donde se escuchan los libros. Gracias por tu atención sonora. Hasta la próxima lectura. Este episodio fue narrado por Marcia Do Carmo, su anfitriona. Donde se escuchan los libros es un podcast independiente grabado en estudio audiovisual. Lectura realizada con autorización de RBA Editores.